casa. Hola chicos y chicas de primero y segundo grado del área de matemática del nivel secundario, ¿cómo están? Hoy nuevamente continuamos con la presentación de más recursos educativos para ustedes, así que primero dale me gusta, comparte este video y luego suscríbete si aún no te has suscrito. Bien, en esta oportunidad vamos a resolver los problemas del cuaderno de trabajo de primer grado de secundaria, páginas 108, 111 al 114. Estamos desarrollando la experiencia número 7 y la actividad número 5 denominado Construimos formas geométricas en familia haciendo uso de normas. Así que comencemos. Solución del problema del cuaderno de trabajo de matemática de primer grado, página 108. Situación significativa A. Mónica decide construir un trapecio isósceles haciendo uso del mecano. ¿Cuál de los grupos debe elegir para formar un trapecio isósceles? Justifica tu respuesta. En este caso, Mónica tiene tres grupos de piezas. Grupo A, grupo B, grupo C. ¿Con cuál de ellos va a formar un trapecio isósceles? Esa es la pregunta. Muy bien, para poder resolver este problema debemos conocer primero las características que debe tener el trapecio isósceles. Una de las características del trapecio isósceles es que tiene dos lados paralelos y dos lados no paralelos. Entonces con cualquiera de las piezas podemos cumplir eso. Luego, otra de las características, sus dos lados no paralelos son iguales. Entonces eso significa por lo menos dos piezas deben ser iguales. ¿En cuál de ellos cumple? Puede ser en la A o también en la C, ¿no es cierto? Otra de las características nos dice tiene cuatro ángulos, dos agudos y dos obtusos. Eso cuando vamos a armar nos vamos a dar cuenta. Tiene cuatro lados. Todos tienen cuatro piezas. Sus lados paralelos se denominan bases y son de diferente longitud. En este caso, la única que cumple los lados paralelos podrían ser con las piezas del grupo A, que son de diferente longitud, el de color amarillo y naranja, mientras que en la C hay de igual longitud, por lo tanto no cumpliría. ¿Ya? Bien. Una vez que nosotros ya hemos detectado esas características, ahora vamos a empezar a armar con las piezas del mecano. Veamos con el grupo A. Efectivamente, estamos armando un trapecio isósceles con estas piezas del grupo A. ¿Por qué? Porque fíjense aquí, las piezas que son amarillo y naranja vienen a ser los lados paralelos, llamados bases, mientras que las piezas verde, que son más pequeñas, que son iguales, serían los lados no paralelos iguales. Por eso se llama trapecio isósceles. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta a este problema sería con el grupo A. ¿Correcto? Muy bien. Pero es necesario analizar los demás grupos. ¿Qué tipo de cuadrilátero se puede armar? Veamos. Con el grupo B nosotros podemos armar con la pieza grande, pieza pequeña, amarilla y la naranja. En este caso formamos un cuadrilátero que no tiene lados paralelos y este cuadrilátero se le conoce con el nombre del trapezoide asimétrico. ¿Ok? Con el grupo C veamos qué es lo que vamos a armar. Efectivamente, con el grupo C también armamos, ¿no? Con las piezas más grandes y las piezas más pequeñas logramos armar un rectángulo. Por lo tanto, tampoco no se cumple con el grupo C formar un trapecio. La respuesta es el grupo A. A continuación vamos a responder algunas interrogantes. La primera pregunta que nos hace es: describe tres características más diferentes a las que ya hemos mencionado en la resolución. En este caso tenemos un trapecio isósceles ABCD. ¿Por qué es un trapecio isósceles? Porque tiene dos lados no paralelos iguales. Veamos qué características más encontramos en este trapecio isósceles. Tiene cuatro vértices, los puntos ABC. También tiene dos diagonales, ¿no? Que son iguales, que se cruzan, ¿no? En un punto del trapecio. Otra de las características, tiene un eje de simetría que divide en dos partes al trapecio. Y ese es el eje de simetría que estamos observando. Y si nosotros cortamos este trapecio isósceles, vamos a obtener dos trapecios rectangulares. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra de las características es, sabemos que los lados paralelos se llama base menor y base mayor, y la altura justamente de ser el eje de simetría. Entonces nosotros podemos calcular el área de cualquier trapecio con esta relación matemática. ¿Cómo? El área de un trapecio es igual semisuma de sus bases por la altura. ¿Por qué decimos semisuma? Vamos a sumar las bases, luego dividir entre 2, luego ese resultado multiplicamos por la altura. Entonces de esa manera calculamos el área del trapecio. Muy bien, ahora pasamos a la segunda pregunta.
¿Puedes formar otros trapecios con B y C? Justifica tu respuesta y representa gráficamente. Bien, con el grupo B sí podemos formar un trapecio, pero en este caso logramos obtener un trapecio rectangular, no un trapecio isósceles, y el ángulo recto justamente estaría en la pieza verde, ¿no es cierto? Entonces un trapecio rectangular, ¿ya? Mientras que con el grupo C nosotros no podemos armar ningún trapecio, solamente un rectángulo como ya hemos señalado, ¿correcto? Solución del problema de cuaderno de trabajo, página 111. Primera pregunta. Determine si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Si un cuadrado es un rombo, entonces sus diagonales son perpendiculares. Puede haber paralelogramos cuyas diagonales no se cortan en sus puntos medios. Si en un cuadrilátero los lados son todos congruentes, así como los ángulos, entonces se trata de un cuadrado. Bien, vamos a analizar cada una de estas proposiciones si son verdaderas o falsas. Para ello, primero vamos a recordar qué cosas son los paralelogramos. Los paralelogramos son cuadriláteros que tienen dos lados paralelos y opuestos entre sí. También los ángulos internos son opuestos, son iguales entre sí, y los diagonales se cortan en su punto medio, o sea, bisecan. Bien, para empezar vamos a poner nosotros aquí los cuatro paralelogramos, como son el cuadrado, el rombo, el rectángulo y el romboide. Entonces vamos a analizar cada una de estas figuras, ¿de acuerdo? Primeramente, entre cuadrado y rombo, sus cuatro lados son iguales y nosotros escribimos así. En el caso del rectángulo y romboide, sus lados no son iguales, sino más bien los lados opuestos sí son iguales, como podemos observar. Bien, vamos a analizar las proposiciones. La primera proposición nos dice: si un cuadrado es un rombo, entonces sus diagonales son perpendiculares. Veamos, el cuadrado, como estamos observando, es un rombo especial porque tiene cuatro lados iguales, sus ángulos opuestos también son iguales y sus diagonales también bisecan en su punto medio, ¿no? Al igual que el rombo. O sea, el cuadrado cumple todas las propiedades del rombo. Por lo tanto, la primera afirmación sí es verdadera. La segunda afirmación: puede haber paralelogramos cuyos diagonales no se cortan en sus puntos medios. Bien, aquí estamos viendo los cuatro paralelogramos. Todos los paralelogramos, sus diagonales se cortan en su punto medio. Por lo tanto, se contradice a lo que estamos afirmando. Entonces, la segunda afirmación es falsa. La tercera afirmación: el cuadrilátero que tiene todos los lados iguales y sus cuatro ángulos miden 90 grados es un cuadrado, nos dice. A ver, tenemos aquí los cuadriláteros. Veamos, el cuadrilátero que tiene todos sus lados iguales puede ser cuadrado o rombo, pero sus cuatro ángulos miden 90 grados, solamente es el cuadrado. Por lo tanto, esta afirmación sí es verdadera. En consecuencia, tenemos verdadero, falso, verdadero. La respuesta correcta es la letra B. Pregunta número 2. Determine a qué cuadrilátero corresponden las siguientes características: cuatro lados iguales, ángulos opuestos iguales, diagonales que se cortan en sus puntos medios, diagonales perpendiculares. Tenemos trapecio, rectángulo, rombo y romboide. Muy bien, para poder responder este problema igualmente vamos a analizar el cuadrado, el rombo, el rectángulo, el romboide y el trapecio. ¿Ok? Muy bien, vamos con la primera característica: cuatro lados iguales. Bien, observando bien las figuras, solamente encontramos estos cuatro lados iguales en el cuadrado y el rombo. Sus cuatro lados son iguales. Como podemos observar, en el caso de rectángulo y romboide no hay cuatro lados iguales, más bien dos pares de sus lados opuestos son iguales, ¿de acuerdo? Y lo mismo sucede en el trapecio, que no hay sus cuatro lados iguales. Muy bien, ahora vamos a analizar ángulos opuestos iguales. Esto se cumple en el cuadrado, en el rombo también. Mira, el ángulo A es igual al ángulo C en el cuadrado, lo mismo puede suceder en el rombo. En el caso del rectángulo y romboide también se cumple eso, ¿ya? Los ángulos opuestos son iguales, mientras que en el trapecio no siempre se cumple, no se cumple esa propiedad, ¿ya? Otra de las características nos dice los diagonales que se cortan en sus puntos medios. Esta propiedad se cumple, en este caso, en el cuadrado, rombo, rectángulo y romboide. Sus diagonales se cortan en su punto medio, ¿ya? Mientras que en el trapecio, en algunos trapecios cumple eso y en otros no.
¿ya? La siguiente característica, la cuarta característica, diagonales perpendiculares nos dicen. Esta propiedad cumple en el cuadrado y en el rombo. Sus diagonales se cruzan formando un ángulo 90 grados, por eso hemos puesto aquí ángulo 90 grados. En el caso del rectángulo y romboide no se cumple eso. Sus diagonales no se cortan de manera perpendicular, por eso hemos puesto oblicuo aquí. Y eso mismo sucede en el trapecio. Por lo tanto, viendo esta situación, llegamos a la conclusión: las únicas figuras geométricas que cumplen estas características serían cuadrado y rombo, pero no tenemos alternativa cuadrado y rombo aquí. La única respuesta sería la letra C. Problema número 3. Calcular el área y el perímetro de la siguiente figura, sabiendo que A es un trapecio, B es un rectángulo, C es un cuadrado, D es un triángulo, E es un romboide. Tenemos alternativas. En este caso vamos a calcular el perímetro total de este plano y el área de cada una de las figuras que aparecen. Vamos a empezar de la figura C, que es un cuadrado, que nos dice que uno de sus lados mide 5 centímetros, es por eso completamos que los demás lados también miden 5 centímetros. Luego pasamos a la figura D, que es un triángulo, en este caso hay dos puntitos, indica que es un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales, entonces completamos que aquí abajo también mide 4 centímetros. Luego pasamos a la figura E, que es un romboide, donde la base es 12 centímetros, y eso mismo lo llevamos a la figura B, que es un rectángulo cuya base también va a ser 12 centímetros. ¿Ya? Finalmente en la figura A es un trapecio, como nos dice, por lo tanto los lados paralelos serían justamente la altura que falta de esta figura, que sería 4 centímetros más 5 centímetros, hacen un total de 9 centímetros. Entonces ya tenemos todo el perímetro con sus respectivas medidas. Ahora lo único que nos falta es sumar todo el contorno de esta figura. Entonces empecemos calculando el perímetro, sumamos todo el contorno de esta figura. En este caso la suma total nos sale 60 centímetros. Ustedes tienen que comprobar, chicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora pasamos a calcular el área de cada una de las figuras que tenemos. Tenemos aquí el cuadrado. El cuadrado se caracteriza porque sus cuatro lados son iguales y el área, en este caso del cuadrado, simplemente se calcula con esta pequeña fórmula lado al cuadrado. Sabemos que el lado mide 5 centímetros, reemplazamos a esta fórmula 5 centímetros al cuadrado, efectuamos esta operación, o sea, elevamos al cuadrado 5 por 5 es 25 centímetros cuadrados. Fíjense, mira, las unidades de centímetros se convierte ahora a centímetros al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso sería área del cuadrado. Muy bien. Ahora pasamos a calcular el área del rectángulo. El rectángulo tiene, en este caso, las dimensiones. La base sería 12 centímetros, que es el lado más largo. Y la altura sería el mismo altura del cuadrado, que es 5 centímetros. Por lo tanto, vamos a calcular el área con esta pequeña fórmula. El área de cualquier rectángulo se calcula base por altura. Entonces reemplazamos, la base sería 12 centímetros por 5 centímetros, multiplicamos 12 por 5 sería 60 centímetros al cuadrado. Fíjense aquí, centímetro por centímetro sale centímetros al cuadrado. Ahora pasamos a calcular el área del romboide. En el romboide también la base sería 12 centímetros y la altura sería la altura del triángulo de la figura D, que es 4 centímetros. Por lo tanto, el área de cualquier romboide también se calcula base por altura. Entonces reemplazamos esta fórmula, sería 12 centímetros por 4 centímetros, multiplicamos, sería 48 centímetros al cuadrado. De esa manera ya tenemos tres figuras y ha calculado su área. Continuamos calculando el área de las figuras que falta. Ya tenemos el área del cuadrado, que es 25 centímetros, del rectángulo 60 y del romboide 48 centímetros. Ahora vamos a calcular el área del trapecio que tenemos en la figura A. Para ello observamos, en este caso, vamos a rotar esta figura. La base menor sería la altura del cuadrado, que es 5 centímetros, y la base mayor sería justamente 9 centímetros, ¿ya? Y la altura sería el dato que nos da, que es 4 centímetros. Eso sería su altura. Entonces, para poder calcular el área de cualquier trapecio, hemos dicho, se suman las bases, luego se divide entre 2 y ese resultado multiplicamos por la altura. Veamos, en este caso sumamos la base menor es 5 centímetros más base mayor, que es 9 centímetros, entre 2 multiplicamos por la altura, que es 4 centímetros.
Primeramente vamos a sumar las bases, serían 5 más 9, sería 14 centímetros. Y ahora dividimos 14 centímetros entre 2, ¿cuánto es? Sería 7 centímetros por 4 centímetros. Ahora multiplicamos 7 por 4, es 28 centímetros al cuadrado, sería el área de este trapecio de la figura A. Muy bien, ahora vamos a calcular el área del triángulo que nos falta. Es un triángulo isósceles. En este caso, las dimensiones son 4 centímetros de altura y base 4 centímetros también. Simplemente el área de cualquier triángulo se calcula base por altura sobre 2. ¿Ya? Esta es la fórmula. Entonces reemplazamos. La base sería 4 centímetros por 4 centímetros de altura sobre 2. Realizamos la operación. Sería 4 por 4, 16 entre 2, 8 centímetros al cuadrado. Muy bien. Ahora sí hemos completado todas las áreas de estas figuras. Ahora vamos a sumar todas las áreas que hemos calculado para poder encontrar el área total de la figura. ¿Ya? Bien, para ello simplemente sumamos 28 centímetros al cuadrado de la figura A, más 60 centímetros del rectángulo, más 25 centímetros del cuadrado, más 48 centímetros del romboide, más 8 centímetros del triángulo. ¿Cuánto sale la suma? La suma nos sale 169. Por lo tanto, la respuesta correcta sería: el perímetro hemos calculado 60 centímetros y el área 169. La alternativa correcta sería, en este caso, la letra A. Pregunta número 4. Construye un romboide sabiendo que uno de sus lados mide 4 centímetros y que sus diagonales miden 6 centímetros y 5 centímetros respectivamente. Muy bien, en este caso vamos a utilizar nuestra regla y nuestro lápiz para poder realizar el trabajo. Ustedes pueden usar también el compás, chicos, para poder construir esta figura. Bien, tengo yo una hoja de papel aquí. Primeramente voy a ubicar mi regla aquí. Me dice que uno de sus lados mide 4 centímetros. Voy a medir desde aquí 4 centímetros, le trazo hasta ahí. Entonces eso sería uno de sus lados de este romboide. Ahora voy a medir que uno de sus diagonales es 6 centímetros. Entonces voy a trazar un diagonal. Utilizo también la regla con un ángulo determinado. Ahora voy a trazar 6 centímetros aquí. Eso sería uno de los diagonales, ¿ya? Y el punto C sería eso. Muy bien, ahora voy a también trazar otro de sus diagonales, mide 5 centímetros. Ya, voy a hacer lo cruzado, otra vez le mido con otra regla, le trazo, mira, aquí tendría 5 centímetros. Eso sería el punto B, ¿de acuerdo? Entonces ya tendría el punto A, B, C, D. Entonces ahora lo único que voy a completar esta figura, ya tengo un romboide. Evidentemente el lado BC con el lado AD son paralelos, por eso le he puesto 4 centímetros. A partir de esta información nosotros podemos deducir lo siguiente tratando de un romboide, ¿no? El lado BC con el lado AD son paralelos, ¿ya? Igualmente el lado AB con el lado CD son paralelos, ¿de acuerdo? Ahora, si se trata de un romboide, el lado BC con el lado AD miden cada uno 4 centímetros y el lado AB con CD también son iguales. El ángulo A con el ángulo C son iguales y el ángulo B con el ángulo D también son iguales. Los diagonales se cortan en su punto medio. De esa manera ya tenemos el romboide, chicos. Número 5. Determine a qué cuadrilátero corresponde las siguientes características. Solo un par de ángulos opuestos congruentes. Dos pares de lados consecutivos congruentes. Las diagonales son perpendiculares. Solo una diagonal corta a la otra en su punto medio. Tenemos alternativas: cuadrado, rectángulo, rombo y trapezoide bisósceles. Para poder resolver este problema, vamos a analizar cada una de esas alternativas que nos ha propuesto, como es el cuadrado, rectángulo, rombo y trapezoide bisósceles. ¿Cuál de ellos cumple con esas características que nos está proponiendo? Veamos en el caso del cuadrado, ¿no? Cuando nos dice solo un par de ángulos opuestos son congruentes, en el caso del cuadrado, dos pares de ángulos opuestos son congruentes, no cumple. Igual sucede en el rectángulo, dos pares de ángulos opuestos son congruentes, lo mismo en el rombo también. Pero en el caso del trapecio bisósceles, sí, efectivamente, solo un par de ángulos opuestos son congruentes. Es el caso del ángulo C con el ángulo A, son congruentes, como pueden observar ustedes. Ahora veamos otra característica. Dos pares de lados consecutivos son congruentes. Veamos en el caso del cuadrado, dos lados opuestos son congruentes, no consecutivos,
¿no? Eso sí, los lados opuestos o los 4 lados son congruentes. Lo mismo sucede en el caso del rectángulo. 2 lados opuestos son congruentes. En el rombo sus 4 lados son congruentes, como también 2 lados opuestos son congruentes. Lo único que está cumpliendo es aquí en el trapezoide isósceles. 2 pares de lados consecutivos son congruentes. ¿Cómo es eso? Fíjense, mira, el lado AB es congruente con el lado BC, son consecutivos, son congruentes, como también el lado AD con el lado CD, que son consecutivos y congruentes. Se cumple en el trapezoide bisósceles. Otra de las características, los diagonales son perpendiculares. Esta característica cumple en el cuadrado, sus diagonales sí son perpendiculares. En el rectángulo no se cumple eso, no son perpendiculares. En el rombo sí son perpendiculares, y lo mismo sucede, mira, en el trapezoide bisósceles también los diagonales sí son perpendiculares. Luego, otra característica, tenemos solo una diagonal corta a la otra en su punto medio. Veamos esta característica. En el caso del cuadrado no se cumple eso, los diagonales cortan en su punto medio, 2 diagonales, y eso mismo sucede también en el rectángulo. En el rombo sus diagonales se cortan en su punto medio, mientras que en el trapezoide bisósceles solo un diagonal corta a la otra en su punto medio. ¿Y cuál es ese diagonal? El diagonal AC, nada más en su punto medio. Los demás, mira, no corta en su punto medio, ¿ya? Ahora, entonces la respuesta sería el trapezoide bisósceles, y vamos a ampliar, y este trapezoide bisósceles también lo conoce con el nombre de deltoide. ¿Qué cosa es un deltoide? También conocido como trapezoide simétrico, ¿no? O también conocido con otros como cometa, ¿no? En este caso es un caso particular del trapezoide. Nos dice tiene los lados iguales, 2 a 2, de forma que son iguales los lados consecutivos y diferentes los opuestos. Los diagonales de un deltoide se cortan formando un ángulo recto, y por consiguiente su área es igual al semiproducto de los diagonales. Entonces aquí tenemos un deltoide, chicos, y es por eso la respuesta a esta pregunta sería la letra D. Problema número 6. El borde externo del marco de madera de un espejo cuadrangular tiene 96 centímetros de perímetro, y la parte interna de dicho marco tiene un perímetro de 72 centímetros. ¿Cuál es el área del marco de madera? Muy bien, aquí tenemos un espejo que tiene un marco de madera que tiene forma cuadrangular. Entonces lo primero, vamos a sacar algunos datos. Esta figura tiene forma de cuadrado porque dice cuadrangular. Luego el perímetro del borde externo, ¿no?, de madera que tiene este espejo es 96 centímetros. Esa información nos va a servir para calcular cuánto va a medir el lado de cada borde, ¿ya? Luego el borde interior propiamente dicho del espejo es 72 centímetros. Ahora sí, vamos a dibujar aquí primeramente el borde de la madera. Vamos a completar todo, ¿no? Entonces aquí tendríamos un cuadrado. En ese cuadrado vamos a colocar nuestro espejo propiamente dicho, que también tiene forma de un cuadrado. Lo primero que vamos a calcular es cuánto mide el lado del cuadrado exterior, que va a ser el borde del espejo. Entonces, como su perímetro es 96 centímetros y esta figura tiene 4 lados, vamos a dividir entre 4. 96 centímetros entre 4 es 24 centímetros, que sería el lado del borde de nuestra figura. Lo mismo vamos a calcular, ¿no?, el lado del espejo propiamente dicho. En este caso 72 centímetros lo dividimos entre 4, tenemos 18 centímetros, que sería la longitud del lado del cuadrado del espejo propiamente dicho. Ahora sí, vamos a nosotros calcular el área, primeramente el área total, ¿no? Luego también calcularemos el área del espejo. Y para calcular el área de un cuadrado, recordemos, chicos, se utiliza esta pequeña fórmula. El área de cualquier cuadrado es igual al lado al cuadrado, o sea, va a depender del lado. Si el lado mide, digamos, 24 centímetros, tendrá un área, multiplicamos 24 por 24, y eso vamos a hacer aquí. Entonces, área del marco, ¿a qué va a ser igual? El área del marco, solamente del marco, va a ser igual al área grande, o sea, el área total del cuadrado grande, menos, tenemos que quitar el área del espejo, del cuadrado chica, lo llamamos eso, ¿ya? Del espejo. Entonces,
con esta pequeña relación vamos a calcular. Entonces primero vamos a reemplazar aquí, área del marco sería, en este caso del área del cuadrado grande, su lado es 24 centímetros, ponemos 24 centímetros al cuadrado utilizando esta fórmula, menos el área del espejo su lado es 18 centímetros al cuadrado también, ¿de acuerdo? Ahora efectuamos las operaciones. En este caso 24 por 24 sale 576 centímetros al cuadrado. Fíjense, mira, centímetro al cuadrado menos 18 por 18, 2 veces 18 es 324 centímetros al cuadrado. Ahora realizamos la operación de la resta. En este caso 576 menos 324, obtenemos 256 centímetros al cuadrado, que sería el área de la parte del marco del espejo. Por lo tanto, la respuesta es la letra B. ¿Ok? Problema número 7. Pedro contrata a Mauro para que alfombre su dormitorio, cuya forma es un rectángulo, figura 1. Mauro realiza mal el corte de la alfombra, figura 2. A pesar de eso, logra alfombrar el dormitorio completamente. Dibuja cómo se podría alfombrar el dormitorio descomponiendo el área de la alfombra. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el dormitorio de Pedro, que tiene forma de un rectángulo, cuya base es 4 centímetros y altura 3 centímetros, ¿no es cierto? Mientras que la alfombra que ha cortado Mauro tiene también la forma de un romboide, cuya base es 4 centímetros y una altura de 3 centímetros. Lo que queremos saber, cómo va a resolver Mauro, ¿no? Para que pueda alfombrar completamente este rectángulo. ¿Qué tipo de corte debe realizar? Y eso es lo que tenemos que demostrar aquí. Por lo tanto, vamos a trasladar esta sala, este dormitorio de Pedro aquí, de 4 centímetros de base, de largo, y 3 centímetros de ancho. Es lo que vamos a alfombrar. Entonces, aquí en la figura 2, lo que vamos a hacer, que es la forma de un romboide, voy a poner la alfombra de color verde, en este caso, que tiene forma de un romboide. Lo primero que voy a hacer es, de aquí voy a obtener un pedacito, voy a cortar con una tijera, le corto este pedacito, ¿de acuerdo? Y lo que me queda voy a trasladar, ¿no? A este dormitorio, de esta manera voy a trasladar para convertir en un rectángulo. Fíjense, mira, lo estoy trasladando, ¿de acuerdo? Ya trasladé, que tiene una forma, esta figura que le he trasladado es un trapecio, ¿no sé? Es un trapecio rectángulo, ¿no? La base mayor y la base menor está aquí abajo, y los lados no paralelos. Pero esta figura tiene que convertirse en un rectángulo. ¿Qué tengo que hacer? Este pedacito que me ha sobrado de la alfombra, lo muevo a ese pedacito que falta, entonces se convierte en un rectángulo. De esa manera no estoy desperdiciando ningún pedazo de alfombra. Eso es lo que ha hecho Mauro para poder alfombrar completamente su dormitorio. ¿De acuerdo? Muy bien. Si te gustó este video, dale like, comparte, y si aún te falta suscribirte, suscríbete y active su campanita de notificación para que nosotros sigamos presentando más material para ustedes. Muchas gracias.